Ahora vamos a trabajar el tema de objetos de valor. En programación, un objeto de valor, o también en inglés un value object, es un concepto utilizado para representar un valor inmutable, es decir, un valor que no puede cambiar una vez que se ha creado. Un objeto de valor se define por su estado y no por su identidad. ¿Eso qué quiere decir? Esto significa que una vez que se crea un objeto de valor, su estado no puede modificarse. En cambio, si lo que necesitas es, digámoslo así, volver a definir, ¿sí? O más bien, no volver a definir, sino dar un valor, ¿sí? Es decir, modificarlo. Entonces, lo más apropiado es volver a crear el objeto de valor y no modificar el valor existente. Los objetos de valor suelen utilizarse para modelar conceptos que son intrínsecamente inmutables, como por ejemplo fechas, un punto en el espacio, el tipo de moneda, una dirección, entre muchos otros tipos de datos. Al ser inmutable, los objetos de valor son útiles en el diseño de sistemas porque garantizan que el valor no se va a modificar accidentalmente en diferentes partes del código, lo que esto puede llegar a conducir a errores que en un futuro pueden llegar también a ser muy difíciles de depurar. Pero bueno, basta un poquito de charlas y vamos más bien a la acción. ¿Cómo podemos trabajar los objetos de valor dentro de nuestro dominio? Para ello, voy a proponer lo siguiente. Podemos crear una carpeta llamada entities, que es a la final los objetos de valor, un conjunto de objetos de valor me pueden definir una entidad. Entonces voy a crear una carpeta llamada entities. Dentro de esa carpeta voy a crear, en este caso, voy a crear el usuario, la entidad usuario y la entidad rol, pero voy a tener otras dos carpetas adicionales, la carpeta base y la carpeta interfaces. ¿Para qué son estas dos carpetas? La carpeta base va a ser para crear aquellas clases abstractas, los cuales van a reunir funcionalidades muy comunes que voy a tener dentro de la entidad rol o dentro de la entidad usuario en un futuro, o también dentro de sus objetos de valor. Y lo mismo va a pasar dentro de las interfaces. En la carpeta interfaces voy a tener aquellos contratos que voy a necesitar, ya sea dentro de las entidades o también dentro de los objetos de valor. Ahora, acá, como ven, ya tengo estas dos carpetas que en resumen serían las entidades que voy a utilizar, y dentro de cada entidad voy a crear la carpeta Value Objects, que va a ser donde voy a guardar los objetos de valor correspondientes a cada entidad. Para este ejercicio vamos a crear un objeto de valor de ejemplo. Entonces, dentro de la entidad User en objetos de valor, voy a crear entonces el objeto de valor para User ID, el cual lo voy a llamar user-id.valueObject.ts. Ahora vamos entonces a escribir export class y vamos a dar el nombre de nuestra clase. En este caso se va a llamar user-id-value-object. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a crear de manera pública y de solo lectura, entre comillas, podríamos decir esto va a ser una constante de tipo string, el cual le vamos a dar el nombre de user-id, el nombre del campo correspondiente al objeto de valor. Después vamos a crear de manera privada una variable llamada error. Este error va a ser de tipo de este objeto, el cual va a recibir el nombre del campo y un mensaje de error, el cual puede llegar a ser un error en el momento que el objeto de valor explote, porque pues simplemente no estamos cumpliendo con las reglas que requiere el objeto de valor. Nótese que estamos utilizando un guión bajo en el nombre, no porque sea algo estricto, sino que normalmente denota dentro del mundo de JavaScript que un guión bajo es de tipo privado, a pesar de aquí lo estamos delegando. Ahora vamos a entrar en el constructor. El constructor es el que tiene el secreto de que el objeto sea realmente inmutable, el valor de este objeto. ¿Y cómo logramos eso? El constructor está solicitando que le inyecten el valor del objeto. Este va a ser público, va a ser de solo lectura y en este caso va a ser de tipo string. Y como ven acá estamos dando inicio a esta, entre comillas, variable constante que va a ser solo de lectura. ¿Listo? Siguiendo tenemos
el get de quién, del error. El hecho de que esto se llame error y este también, a pesar de que este tiene un guión bajo, no tiene absolutamente nada que ver. Lo principal está en qué es lo que devuelve. Pero como ven acá tenemos entonces get error y va a devolver este tipo de dato y pues simplemente vamos a devolver el error. De manera protegida, pero debería ser privada en este caso, private, vamos a poder setear el error. El error solo se setea de forma interna, no lo vamos a setear desde afuera, por eso es privado. Y va a aceptar, ¿sí?, un tipo de dato, este tipo de dato que tenemos aquí, un objeto que tiene el campo y el mensaje y simplemente lo vamos a setear. Ahora lo que vamos a hacer es a crear una función llamada isValid, la cual vamos a utilizar por fuera del objeto. Es decir, cuando el objeto se crea, vamos a preguntarle a la clase que si pues el valor es válido. Y para ello vamos a crear este método. Este método activa este otro método interno que de hecho es privado y ya lo vamos a explicar, donde se realiza la validación o las validaciones pertinentes al objeto de valor. Y después voy a retornar un falso o verdadero. Siéntase libre usted de aplicar aquí la lógica que usted desee para simplemente devolver el falso o el verdadero. En este caso estoy aplicando lo siguiente: si esta variable, que de hecho no es una variable sino que está llamando a este get de acá, pero si él me devuelve un dato, ¿sí?, es decir, ya lo han definido, ya hay un error en el sistema, en este caso en el objeto de valor, pues entonces me van a devolver un falso. En caso de que no haya datos, es decir, él aquí no solamente me va a devolver este objeto, sino que si no está definido, me va a devolver un undefined. Entonces, si me devuelve un undefined, entonces quiere decir que está indefinido y por ende quiere decir de que no hay errores. Y si no hay errores, entonces devuelvo un true. Y para finalizar, aquí tengo a modo privado la validación correspondiente para mi objeto de valor. En este caso, como pueden ver aquí, estoy preguntando que si al hacer el testeo de esta expresión regular sobre el valor que se tiene, si esto llega a dar falso, ¿sí?, entonces ¿qué estoy haciendo? Voy a setear el error. Y en el caso del error acá deberíamos incluso decir no ID, sino que deberíamos utilizar esta field name de la siguiente manera. Aquí deberíamos hacer así: this.fieldName. Entonces aquí estoy seteando el error en un objeto donde le digo, mira, este es el nombre del campo y este es el mensaje de error que se genera pues cuando esto no se cumple.